Sean todos muy bienvenidos al módulo número 4 que corresponde a la evaluación instrumental otoneurológica. Yo soy Carla Carreño, fonoaudióloga de profesión y voy a estar a cargo de este y los siguientes módulos. El objetivo de la clase de hoy tiene de por sí utilizar herramientas diagnósticas instrumentales para evaluar alteraciones vestibulares. El sistema vestibular nosotros los podemos aislar de forma específica en sus estructuras para saber cuáles son, dónde se encuentra el sitio de lesión. Entonces, por una parte tenemos la función angular, en donde vamos a estudiar los canales semicirculares a través del BNG con la prueba calórica y también con el BHIT, que es el impulso cefálico aislado. Y por otra parte también tenemos evaluaciones que son para el utrículo o el sáculo, para el complejo utrículo sacular, mediante los BEMPs. Por último, podemos tener un estudio diagnóstico que se hace a través de la posturografía para saber de forma global cómo se encuentra el equilibrio de nuestro usuario. Entonces nosotros tenemos que ver la complejidad del equilibrio, ya que la mirada y la estabilización postural son el resultado de una compleja integración de múltiples sistemas. ¿Ya? Acá trabajan 3 sistemas entonces para que nosotros seamos capaces de mantener el equilibrio. Entonces el sistema visual nos entrega orientación espacial, el sistema vestibular nos va a entregar información de las aceleraciones lineales y angulares, mientras que el sistema propioceptivo entrega información somatosensorial. Entonces, las evaluaciones nos permiten aislar, cuantificar y objetivar reflejos específicos como el vestíbulo ocular, el vestíbulo espinal y el vestíbulo cervical frente a fuerzas inerciales y gravitacionales. Entonces vamos a partir hablando primero de la videonistagmografía, que es que registra los movimientos oculares mediante cámaras infrarrojas digitales que mide la posición de la pupila frente a la oscuridad total. ¿Ya? Esto lo hace a través de la función oculomotora, en donde vamos a evaluar tareas clínicas como las sacadas correctivas, el seguimiento y el movimiento optoquinético, y también estudia el sistema vestibular a través del nistagmo espontáneo, posicional y provocado. La utilidad clínica de esta evaluación nos permite diferenciar lesiones periféricas de las centrales, además de cuantificar las asimetrías utilizando el parámetro clave de análisis, que es la velocidad de fase lenta. ¿Ya? La velocidad de fase lenta entonces el parámetro más importante, porque de punto de vista diagnóstico es el que nos permite o el que nos entrega la verdadera respuesta vestibular. Entonces, la representación del reflejo vestíbulo ocular es el encargado de generar este movimiento lento de los ojos en sentido opuesto al giro de la cabeza, ¿ya? Y mantiene la imagen fija en la retina. Por lo tanto, medir la velocidad nos dice que también está la función de este sensor biológico. La estabilidad diagnóstica nos habla de que tiene un alto valor diagnóstico, el BFL, ya que ha demostrado que mayor estabilidad para cuantificar las respuestas vestibulares. Y se utiliza para calcular también la debilidad canicular y la preponderancia direccional, así permitir saber si es que un oído responde más que el otro. ¿Ok? Por otra parte, tenemos la electronistagmografía, que hace funciones similares al BNG, pero lo hace utilizando un potencial eléctrico córneo-retinal. ¿Ya? Entonces acá ya no utilizamos la cámara que nos va a estar observando o nos va a estar monitoreando las pupilas de los ojos, sino que se utilizan electrodos en diferentes partes de la cara para poder obtener estos potenciales de acción. ¿Ya? Evalúa también la presencia y las características del nistagmo en distintas condiciones, y su utilidad clínica permite identificar alteraciones del sistema vestibular, además de apoyar el diagnóstico diferencial entre alguna alteración periférica y central. Pero tiene distintas limitaciones que nos hacen estudiar más a fondo el BNG para finales clínicos. ¿Ya? Estas limitaciones, que presentan menor precisión que el BNG, no evalúa el componente torsional del nistagmo, es susceptible a artefactos que son pequeñas fallas que puedes tener mediante, por ejemplo, si se pasan a llevar algún electrodo en donde va a mostrar alguna alteración durante los gráficos, y eso lo vamos a entender como artefactos, y además presenta un registro indirecto. Entonces, el BNG, como les mencioné,
presenta varias pruebas que nosotros podemos ir seleccionando, y una de ellas, o la primera que nos vamos a encontrar, es la evaluación o la tarea clínica de las sacadas. ¿Ya? Las sacadas son movimientos en donde el usuario va a ver un objeto en la pantalla y se va a cambiar rápidamente a otro y tiene que realizar este movimiento abrupto. Y nosotros podemos encontrar ciertas alteraciones en donde vamos a ver aumentada la velocidad y puede haber lesiones. Esto nos puede significar o hacernos pensar de que hay alguna lesión supranuclear, o puede ser compatible también con la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Podemos encontrar también latencia prolongada, en donde aquí nos hace pensar de que hay alguna alteración cortical o retrolaberíntica. Por otra parte, tenemos el seguimiento suave, en donde se sigue un objeto con los ojos y se hace de forma lenta, ¿ya? Acá en los gráficos nos podemos encontrar, o algunas de las alteraciones comunes que nos podemos encontrar, es la rueda dentada, en donde el ojo pierde el objeto y lo corrige con pequeños saltos que se ven de forma pronunciada en el gráfico, y esto lo sabemos o lo entendemos mediante sacadas correctivas, ¿ya? En donde el ojo y trata de corregir este movimiento, ya que como no es capaz de realizar el seguimiento lento y tiene estos pequeños errores, el ojo trata de entonces corregir, y por eso se presentan las sacadas correctivas. Y por último tenemos la última tarea, que también lo podemos evaluar con el BNG, que es el optokinético, y esta es la integración entre los movimientos sacádicos, en donde nosotros vemos distintas partes de las imágenes, y el seguimiento suave. Y esto podemos encontrar en dos alteraciones comunes, que hay una ausencia de bilateralidad comúnmente, en donde podemos hablar de una disfunción de las vías centrales profundas o ya a nivel del tronco cerebral, ¿ya? Yo acá abajo les dejé anclados los links en donde pueden observar cómo se realizan estas evaluaciones, pero por honor al tiempo lo vamos a dejar para que ustedes lo puedan realizar en su casa. Entonces, eso tenemos una primera parte, que con el BNG podemos evaluar entonces el sistema oculomotor. Por otra parte, podemos evaluar el sistema vestibular, y hablamos que puede ser nistagmo espontáneo, nistagmo posicional y por último el nistagmo provocado con la prueba calórica. El nistagmo espontáneo entonces se observa al usuario y se observa sus ojos, ¿ya? Y esto evalúa el tono vestibular basal estático, ¿ya? Entonces, como no estamos presentando ningún estímulo, se detectan asimetrías agudas entre ambos oídos y podemos ver si es que hay algún movimiento involuntario de los ojos o algún nistagmo. Lo que se observa en el BNG se evalúa en realidad como... No se miden en números como de cálculo, sino que se evalúa, por ejemplo, la morfología, si es que como si es que se suprime con fijación, si es que cuál es la dirección del nistagmo, cuál es la fase rápida del nistagmo, y esto nos puede hacer pensar en la localización entonces de la posible lesión, ¿ya? Entonces, las alteraciones comunes que podemos encontrar cuando tenemos una lesión periférica: la morfología va a ser horizontal, se va a suprimir con la fijación ocular, la dirección siempre va a ser hacia la misma, y la fase rápida va a responder opuesta al sitio de lesión anatómico. Entonces, por ejemplo, si tenemos una hipofunción vestibular derecha, el nistagmo espontáneo va a ser entonces hacia la izquierda. Y esto ya nos habla de que la lesión va a ser a nivel laberíntico, o sea, al nivel del laberinto o al nivel del nervio vestibular. Por otra parte, cuando nos encontramos entonces con alguna alteración central, vamos a encontrar que la morfología de este nistagmo puede ser vertical, upbeating, downbeating, no va a tener supresión con la fijación ocular, la dirección puede ir cambiando y la fase rápida puede ser cambiante, ya no se va a mover siempre hacia un mismo lado, sino que tiende a cambiar.
Los tipos de nistagmo, entonces acá se los dejo ejemplificados cuando vamos a encontrar un nistagmo horizontal, cuando vamos a encontrar un nistagmo vertical y cuando va a ser un nistagmo rotatorio. Y que es sumamente importante estudiar el nistagmo para poder graficar y para poder saber qué nos estamos encontrando con el usuario. ¿Ya? Todo van a ser pistas clínicas que nosotros tenemos que tener en cuenta para después poder formar nuestro criterio y poder dar un diagnóstico certero. Por otra parte, tenemos el nistagmo posicional, que esto también lo vieron en el módulo, o sea, que esto lo vieron en el módulo anterior, cuáles son las maniobras que se realizamos como con el nistagmo posicional, solo que la diferencia está aquí en donde vamos a utilizar entonces las gafas para ver el movimiento de los ojos. Acá entonces vamos a utilizar el puntero. Activar el puntero láser. Entonces, nosotros acá al inicio tenemos que se realizó la maniobra, por eso tenemos estas pequeñas como sacadas, pero si seguimos la continuidad del tiempo, que está acá el tiempo, vemos que no hay ninguna presencia de nistagmo, ¿ya? Y acá entonces se revierte la maniobra y tampoco hay presencia de nistagmo. Entonces, en este caso, tenemos que el usuario no presenta un nistagmo posicional, ¿ya? El nistagmo posicional evalúa entonces la respuesta de los canales semicirculares frente a cambios de posiciones respecto a la gravedad. Y las evaluaciones que hacemos van a ser en Dix-Hallpike y en Roll Test, en donde vamos a tener que ver la dirección, la latencia y la duración. ¿Ya? Las alteraciones comunes que nos podemos encontrar entonces son el vértigo posicional paroxístico benigno o periférico según la actualización. Y nos vamos a encontrar entonces que responden a las reglas de la canolitiasis y de la cupulolitiasis, mientras que va a ser central en donde no hay latencia y va a ser persistente, va a ser sobre 1 minuto, no es fatigable y va a tener morfología atípica. Aquí es importante entonces tener en cuenta siempre cuáles van a ser los diagnósticos o qué nos esperamos encontrar cuando vamos a tener una cupulolitiasis o una canalitiasis para saber con certeza y poder diferenciar cuándo es una patología central, ya que este es uno de los errores más comunes que podemos ver en la clínica, confundir entonces alguna alteración de vértigo posicional con alguna patología central. Entonces ahora entramos a una de las pruebas más importantes que podemos realizar con el BNG, que es la prueba calórica, y tener en cuenta de que esta evaluación es de baja frecuencia. Esto quiere decir que vamos a asimilar, en palabras simples, vamos a asimilar entonces un giro muy lento no fisiológico. ¿Ya? Esta es una prueba diagnóstica que estimula mediante un gradiente térmico, y aquí lo vamos a hacer mediante dos temperaturas que vamos a comparar. Y vamos a entonces a ver cómo está el rendimiento funcional entre ambos oídos, ¿ya? El estímulo entonces, como mencioné, es térmico y esto va a generar corrientes endolinfáticas no fisiológicas. Vamos a tener corrientes ampulífugas o ampulípetas dependiendo del cambio de temperatura que se va a estimular desde el CAE hacia la ampolla del canal lateral. ¿Y esto cómo lo hacemos? Inclinando la cabeza en un grado de 30 grados. Importante al momento de realizar entonces la evaluación. La estructura anatómica que vamos a evaluar entonces va a ser, como dijimos, el canal lateral y la rama superior del nervio vestibular. Tenemos una nocmotecnia entonces para saber y poder interpretar los resultados, que es la Cones, en donde nos podemos asimilar o recordar una vaquita, en donde tenemos que cold opposite warm same, ¿ya? ¿Qué significa? Que cuando tenemos un estímulo frío, entonces vamos a generar un nistagmo hacia el lado contrario, ¿ya? Y cuando tenemos calor, va a ser hacia el mismo lado, ¿ya? Por ejemplo, si estamos estimulando con calor el oído derecho, cuando nosotros grafiquemos la fase rápida del nistagmo, debería generar un movimiento hacia derecha, ¿ya? Lo mismo entonces cuando hay frío. Si es que estamos estimulando con frío el oído derecho, el nistagmo, entonces la fase rápida debería ir hacia la izquierda, ¿ya?
Entonces les dejo esta normotecnia para saber y poder interpretar los resultados y ver si es que están respondiendo a esto o no, porque si es que no están respondiendo a esta regla, entonces ya deberíamos pensar en que no es una patología periférica, sino puede ser central. Y el estímulo, dependiendo del equipo y dependiendo de las limitaciones que podemos encontrarnos en los usuarios, lo vamos a hacer a temperaturas diferentes si es que es con agua o si es que es con aire. Si es que es con agua, entonces las temperaturas van a ser a 30 grados y si es que es caliente a 44 grados, mientras que con aire lo hacemos a 24 grados y cuando es caliente a 50 o 48 grados, pero todo esto va a depender siempre del equipo. Los parámetros de análisis de la prueba calórica vamos a dividirlos en cuantitativos y cualitativos, ¿ya? Porque todo esto nos entrega información útil para poder analizarla y saber cómo está reaccionando el usuario frente a estos cambios de temperatura. Entonces ya mencionamos la utilidad de la fase lenta, que es importante saberla, y refleja entonces la intensidad real de la respuesta vestibular, ¿ya? Básicamente por eso nosotros nos fijamos cuánto es la velocidad de fase lenta. La debilidad unilateral es la diferencia entre la respuesta de ambos oídos y nosotros lo hablamos de patológico cuando es una diferencia sobre el 25%. Ya cuando tenemos cuando tenemos una diferencia sobre el 25%, ya nos estamos hablando de que es patológico. Ya, este también es un parámetro de alto valor. Por otra parte, entonces también tenemos la dirección, la preponderancia direccional, que es la intensidad relativa de las batidas hacia una dirección o hacia el otro, ¿ya? Entonces, si es que tenemos, por ejemplo, una preponderancia sobre el 30%, es patológica porque prefiere batir más hacia un lado que hacia el otro, ¿ya? Y el índice de fijación visual también es la capacidad del sistema central de suprimir el nistagmo mediante la fijación visual, ¿ya? Durante todas las evaluaciones nosotros podemos apretar la fijación ocular y automáticamente se va a encender una luz en nuestras gafas y debería disminuir. Ya cuando tenemos una patología periférica debería disminuir. Ya si es que no disminuye entre un 50-60%, estamos hablando, o esto sugiere entonces una lesión central. Ya por otra parte, los análisis cualitativos que tenemos que tener en cuenta es la dirección que hacia dónde bate el nistagmo, que recordamos entonces que se grafica la fase rápida, la duración, que es el tiempo total de la respuesta, la frecuencia, que es el número de batidas, que este resultado es importante porque nos permite entonces calcular la debilidad unilateral y la preponderancia direccional mediante fórmulas. Tenemos que ver el ritmo, si es que es regular o irregular, la amplitud, que es la intensidad del movimiento, que puede ser leve, media o amplia, y los síntomas asociados, que vamos a ponerle positivo si es que presenta vértigo, náuseas o vómitos. Entonces, como criterios de integración, periférico versus central, seguir reforzando esto. Cuando es una patología de origen periférico, vamos a encontrar nistagmo horizontal o torsional, va a ser siempre unidireccional y presenta supresión con fijación ocular, ¿ya? Mientras que en origen central vamos a encontrar entonces un vértigo vertical que va a tener presencia de cambio de dirección y que no se suprime con fijación ocular, con fijación, y que incluso puede aumentar con la fijación. Entonces estas son las fórmulas que yo le hablaba, que son las fórmulas para calcular la debilidad unilateral y la preponderancia direccional, y estos resultados, los que nos entregan esta fórmula, lo vamos a comparar con los que tenemos acá. Ya, entonces nosotros hablamos de que cuando esté dentro de rangos normales, vamos a hablar que es una debilidad direccional, en rangos normales, debilidad unidireccional bajo el 25%. Esto quiere decir de que ambos oídos están funcionando a la par. Cuando tenemos cuando es sobre o igual al 25%, tenemos una hipofunción unilateral, y lo que nos va a dar como el lado de la lesión va a ser los signos positivos o negativos. Ya cuando es negativo, en este caso por ejemplo, habla de que es hacia la derecha.
Cuando no tenemos respuesta es areflexia, y cuando ya sobrepasa, entonces em, tenemos una, ¿cómo se llama? Un segundo, se me fue la idea. Cuando tenemos como una respuesta o una sobre respuesta, entonces estos canales, vamos a tener entonces una hiperreflexia. Los resultados de la preponderancia direccional lo vamos a sacar mediante esta fórmula, y va a ser bajo el 30% no significativa y sobre el 30% sí va a ser significativa, ¿ya? Estas fórmulas yo se las doy básicamente para que entiendan qué es lo que se hace, qué es lo que se calcula, porque nos da, por ejemplo, aquí tenemos un examen, acá nos da solo todo lo que necesitamos saber. Ya, por ejemplo, en este gráfico hablamos de la debilidad unilateral, que es el 9% positivo. Eso no habla de que hacia la izquierda, pero como es 9%, no es significativo. Y acá la preponderancia direccional, que es un 12% y que también no es significativo, y como es positivo, también nos habla de que es hacia la izquierda, ¿ya? Pero continuamos entonces con esta diapositiva. Entonces, si es que nosotros reemplazamos estos resultados, entonces de la frecuencia, si es que los ponemos acá, por ejemplo, caliente derecha, el oído derecho, 54 acá, derecha, fue frío a derecha, entonces 68, y así vamos a, ¿me entienden? Así vamos a reemplazando cada uno de los datos en la fórmula. Nos da que la preponderancia direccional es menos 40, o sea, mentira, la debilidad unilateral, ahí sí, es de menos 48,5%, entonces aquí ya estaríamos hablando de una hipofunción unilateral hacia el oído derecho, ¿ya? Mientras que si reemplazamos estos datos en esta fórmula, tenemos que la preponderancia direccional es menos 3,8, en donde no es significativa. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo estamos viendo una hipoexcitabilidad o una hipofunción vestibular derecha. Entonces ya revisamos este gráfico. Acá es importante más que nada mencionarle que en el gráfico del BNG, cuando tenemos este triángulo aquí arriba, es porque está marcando el nistagmo, ¿ya? Este gráfico que tenemos acá entonces también nos sirve, es un gráfico de mariposa, y que nos sirve también para comparar cómo están las respuestas de ambos oídos, ¿ya? Y esta lucecita que vemos acá, esta línea amarilla, entonces es la fijación ocular. Las limitaciones y los errores en la interpretación en la prueba calórica. Uno de los errores frecuentes que podemos ver es que no consideramos todos los hallazgos previos que tuvimos en el BNG, y no los correlacionamos con los resultados que estamos teniendo en las evaluaciones posteriores. Por ejemplo, si en la prueba calórica nos sale que tenemos resultados normales, pero tenemos un nistagmo espontáneo y no hacemos la relación, entonces estaríamos faltando a la clínica y no estaríamos realizando bien nuestra labor, porque ya tenemos antecedentes, si tenemos nistagmo espontáneo, por ejemplo, que nos están dando una alerta de que el sistema vestibular no está funcionando como debería. ¿Ya? Influencia de los fármacos vestibulares. Acá tenemos una implicancia en el sistema de compensación del sistema vestibular, ¿ya? Porque puede suprimir entonces la recuperación espontánea que tiene el sistema vestibular. Las alteraciones de transferencia térmica, esto es importante, el cerumen no permite de que ingrese el agua directamente hacia la membrana timpánica y que no siga avanzando, entonces no se estimula el canal como tal, por lo que si es que tenemos alguna presencia de tapón de cerumen, no se puede realizar la evaluación, ¿ya? Y interpretar los parámetros de forma aislada, como les mencionaba, no hacer la integración de todos los datos que nos está entregando la evaluación para poder realizar una síntesis clínica y saber dónde está la alteración o dónde está la lesión como tal, ¿ya? Una de las cosas importantes también mencionar, que no las tengo acá creo que en la presentación, pero sí es importante. Por ejemplo, en los usuarios que tienen perforación timpánica, la evaluación no se puede realizar con agua, ¿ya?
siempre recurrir a las evaluaciones con aire o derivar hacia algún VHIT en donde no se utilice agua, ya porque se puede generar alguna otra patología, podemos generar algún hongo, entonces con perforación timpánica no se realiza la prueba calórica entonces con agua. Otras limitaciones del examen entonces evalúa solo el canal lateral y el nervio superior, dejando aparte o de forma aislada, no se puede evaluar con esta evaluación entonces los canales anteriores y posteriores, y tampoco evalúa los otolíticos, o sea, los otolitos. No evalúa estas estructuras, ¿ya? Entonces, como mencionamos también, es un estímulo no fisiológico, ya que genera o simula un giro muy lento y evalúa bajas frecuencias, ¿ya? Antes de continuar con el video Heat Impulse Test, quiero mencionar de por qué es tan relevante también hacer la diferencia de que la prueba calórica evalúa bajas frecuencias, porque el video Impulse Test o el VHIT evalúa a altas frecuencias, ¿ya? Y es porque hay algunas patologías, por ejemplo la enfermedad de Meniere, en donde esta patología primero, por ejemplo, es comúnmente observar en la clínica, en donde en las pruebas calóricas sí tiene afectado el canal lateral, pero al momento de realizar el VHIT sale el canal lateral normal, ¿ya? Esta incongruencia diagnóstica, y además es que tiene los otros signos, te hacen pensar al tiro entonces que es una enfermedad, ¿ya? Entonces recordar también eso que es importante, porque hablado de altas frecuencias o bajas frecuencias, y eso también es algo que vamos a reforzar entonces en el siguiente módulo, ¿ya? Ahora continuemos. El VHIT es una prueba que evalúa el reflejo vestibulocular mediante impulsos cefálicos rápidos, pasivos e impredecibles a alta aceleración, ¿ya? Es una de las pruebas que se hacen en condiciones fisiológicas, ya que se realizan estos movimientos de forma impredecible y, como lo acabo de mencionar, entonces evalúa a alta frecuencia los 3 canales semicirculares de forma individual, ¿ya? El equipo entonces registra el movimiento ocular en respuesta al movimiento de la cabeza, ¿ya? Porque estamos evaluando el borde. Y mediante una cámara infrarroja de alta velocidad y sensores de giro integrados a unas gafas que son las que vemos acá en la imagen, ¿ya? Comúnmente en la clínica podemos ver la de Otometrics, en donde la cámara está aquí al lado, y esta creo que es de Interacoustic, si no me equivoco, en donde la cámara está aquí arriba y la podemos cambiar de acá o acá. En cambio, la de Otometrics está solo a este lado, que creo que es el lado derecho. Entonces, ¿qué evalúa? Es una evaluación funcional y anatómica de las altas frecuencias, ¿ya? Como mencionamos, entonces estudia el reflejo vestíbulo ocular y lo hace mediante los planos de estimulación. Acá tenemos entonces el plano RALP, el plano lateral y el plano LARP, el plano lateral y el plano RALP. ¿Qué significan esta nomenclatura? ¿Ya? Left anterior, right posterior. Izquierdo anterior, derecho posterior. Lo mismo acá. Derecho anterior, left izquierdo posterior, ¿ya? Entonces, en esta imagen, por ejemplo, podemos observar cómo se realiza esta evaluación. Ya nosotros primero lo que se hace en el sistema es que se ingresan los datos del usuario y primero se hace una calibración del usuario, ¿ya? Se le pide que mire un punto fijo, entonces, a 1,5 metros de distancia aproximadamente, y se le pide que nunca deje de mirar este objeto, ¿ya? Comúnmente se le pega un sticker o algo en donde pueda fijar la mirada. Y lo que se realiza entonces para poder evaluar, por ejemplo, los movimientos laterales, que son estos, es que se realizan movimientos rápidos de forma, entonces, como dijimos, de forma aleatoria hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿ok? Para poder evaluar entonces, o para poder alinear estos planos, lo que se hace es girar la cabeza hacia la alineación. Entonces aquí estaríamos evaluando el anterior derecho y el posterior izquierdo, y los movimientos que se hacen entonces son hacia arriba y hacia abajo de forma alternante, para que el usuario no se dé cuenta de hacia dónde estamos generando estas aceleraciones, y siempre se le pide al usuario, siempre se le refuerza entonces que tenga siempre bien abiertos los ojos y que siempre tenga la mirada fija en el punto, ¿ya?
Lo mismo para evaluar hacia el otro lado, entonces para alinear los anteriores y los posteriores de o sea, el anterior izquierdo y el posterior derecho se gira y se hacia el otro lado para que el usuario siga mirando el punto fijo y realizamos los movimientos rápidos hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Entonces, esta evaluación evalúa la capacidad del sistema para la fijación ocular durante las aceleraciones similares a las de la vida cotidiana. Los parámetros de análisis que tenemos, entonces va a ser la ganancia del BOR, que es la relación cuantitativa entre la velocidad del movimiento ocular y la velocidad del movimiento cefálico. Ya, los movimientos, o sea, los resultados que estén más cercanos a 1, entonces vamos a hablar de normalidad, mientras que vamos a hablar de que hay alguna hipofunción cuando en el canal lateral sea menor a 0,8 y en el canal vertical sea menor a 0,7. Otro parámetro que tenemos que tener en cuenta entonces son las sacadas correctivas, que son los movimientos oculares rápidos de refijación que compensa la interferencia del BOR para mantener un punto fijo en la fobia. ¿Ya? Nosotros tenemos dos tipos de sacadas correctivas que son de tipo overt o de tipo descubiertas que ocurren al finalizar el movimiento cefálico y que son visibles clínicamente. Por otra parte tenemos las sacadas covert, que son las que están ocultas y que ocurren durante el movimiento de la cabeza y son invisibles a los humanos, ¿ya? Y que solo son detectables por el equipo. Y esto, tener presencia de sacadas correctivas nos indica un déficit vestibular y la puesta en marcha del mecanismo de compensación central, ¿ya? El sistema vestibular tiene dos fases de compensación, que es la estática, que ocurre aproximadamente a los 7 días desde el evento, y luego comienza una fase de compensación dinámica, en donde si es que se persiste con sintomatologías, se manda o se deriva, en este caso, a rehabilitación vestibular para poder llegar nuevamente a la normalidad. Otro de los hallazgos que son importantes mencionar, o otro de los parámetros que son importantes de mencionar en este caso, es la simetría del BGIT, ¿ya? En donde hablamos de que se evalúa de forma individual y cuantitativa y en realidad tenemos que ver que sean similares, ¿ya? La asimetría entonces se las voy a dejar pendiente les voy a subir material complementario que ahí también hablamos sobre cuáles son las asimetrías que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Más que nada, no es tan relevante la asimetría, por ejemplo, en comparación a las pruebas calóricas, sino más bien son más relevantes, en este caso en el BGIT, ver cuáles son el tipo de ganancia, pero responden a lo mismo, básicamente cómo están funcionando ambos oídos, ¿ya? Se compara la derecha y la izquierda. Entonces la interpretación clínica, acá tenemos un examen en donde ya nos muestran los gráficos y tenemos que ver entonces primero que todo los planos de estimulación, ¿ya? Entonces nosotros hablamos de los laterales primero y acá nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, de que hay sacadas correctivas, ¿ya? Esto nos puede hablar entonces de que hay un proceso de compensación que se está llevando a cabo, ya que por ejemplo podemos ver acá que la ganancia igual es de 0,81, está justo en el límite de lo que nosotros mencionamos para que fuese normal, ¿ya? Mientras tanto que acá ya nos podemos ver de forma automática cuál es el que nos indica que está fallando, que en este caso es el posterior izquierdo, ¿ya? Entonces en el plano left anterior, en el plano RALP, entonces vamos a tener que acá vamos a tener una disminución entonces en la ganancia del posterior izquierdo, sin presencia de sacadas correctivas, ¿ya? Esto entonces igual está súper al límite y aquí nos habla entonces de que quizás hubo un compromiso tanto, o sea, en el nervio vestibular, tanto en el nervio superior como inferior. Entonces, en la interpretación clínica, podemos encontrar, por ejemplo, en algunos casos, en algunos exámenes, la disminución de la ganancia con las presencias de sacada. Y acá habla claramente de una hipofunción vestibular del lado y del canal que estamos evaluando,
Ya cuando tenemos la ganancia normal y presencia de sacadas, puede sugerir una lesión vestibular en fase de compensación, que fue lo que vimos recién en el caso anterior, o una hipofunción leve en donde el sistema aún genera una velocidad pero requiere aún un cierto reajuste. Y por último, alteración de canales específicos. Esto nos permite la localización topográfica de la lesión exacta. Por ejemplo, aquí como sale, si afectan los canales laterales o superior, se sugiere un compromiso de la rama del nervio vestibular, pero su rama superior, ¿ya? Las limitaciones y los artefactos que podemos encontrar en esta evaluación es que la técnica de dependiente, los resultados varían según la experiencia del examinador para poder realizar los impulsos rápidos e impredecibles y que los gráficos queden bien, ya porque si es que nosotros realizamos, por ejemplo, los giros sobre, no sé si aquí, no está, ya, pero sobre, creo que la velocidad de 200 grados por segundo. Entonces, si es que aumentamos esa velocidad, los movimientos van a salir aún más amplios, ¿ya? Y eso nos van a afectar porque van a ser los artefactos técnicos, ya que también se pueden ver con el desplazamiento de las gafas o el parpadeo excesivo o una mala graficación en la primera fase del examen. La fijación ocular, entonces, como mencionamos, requiere que el usuario siempre mire el punto fijo. Ya de lo contrario, los datos pierden validez porque también nos pueden aparecer los artefactos y que pueden manchar los resultados del examen. Y no evalúa la función otolítica. Ya como mencionamos, entonces el VGIT evalúa únicamente los canales semicirculares y su ventaja igual es que evalúa los 6 canales, mientras que la calórica nos va a evaluar solo el canal lateral. Y si queremos saber cómo está la evaluación del sáculo y del utrículo, se requieren los famosos BEMPs, que vamos a hablar de eso ahora, que son los potenciales miogénicos evocados vestibulares, ¿ya? Es un examen entonces instrumental cuyo objetivo es evaluar la función de los órganos otolíticos del utrículo y el sáculo y mide la respuesta muscular mediante estímulos acústicos de alta intensidad, ¿ya? Esto lo hacemos mediante electrodos que se van a posicionar de forma distinta dependiendo si vamos a evaluar el sáculo o el utrículo. Analizan de forma independiente el reflejo vestíbulo ocular horizontal. Y su implicancia clínica es que nos viene a formar o nos viene a complementar el rompecabezas vestibular. Ya por una parte entonces tenemos el VGIT que evalúa los canales semicirculares y por otra parte vamos a tener los BEMS que va a evaluar el sáculo y el utrículo. ¿Ya? Entonces, como dice acá, va a complementar la evaluación topográfica del sistema vestibular, identificando patologías otolíticas que otras pruebas instrumentales no logran detectar. Entonces vamos a tener dos tipos de BEMS. Vamos a tener el C-BEMS, que es el cervical, y el O-BEMS, que es el ocular. Cervical se refiere a que vamos a evaluar la estructura del sáculo, vamos a evaluar la vía nerviosa del vestíbulo inferior y el músculo efector es el esternocleidomastoideo, ya por eso es cervical. El tipo de respuesta que esperamos encontrar es inhibitoria ipsilateral y el reflejo asociado que tenemos acá es el reflejo vestíbulo cervical. ¿Ya? Entonces nosotros las respuestas que podemos encontrar van a ser inhibitorias, ¿ya? Y acá les dejo la referencia de cómo se posicionan los electrodos. Por otra parte, entonces vamos a tener el OVEMP que va a evaluar el utrículo, va a evaluar entonces el nervio vestibular superior. El músculo en donde vamos a estar evaluando, que están acá, es el músculo oblicuo inferior y la respuesta que esperamos encontrar es excitatoria contralateral para evaluar el reflejo vestíbulo ocular. Ok, ahora continuamos entonces, quedamos en el análisis de resultados de los CBEMs. Entonces recordar que el CBEM vamos a estar evaluando el sáculo. Los parámetros que tenemos que analizar entonces va a ser el umbral, que es la intensidad mínima de aparición de las respuestas y que desaparecen por debajo de los 75-80 decibeles. Entonces cuando realizamos, por ejemplo, estímulos 60 decibeles, nos deberíamos encontrar las ondas, ¿ya? Van a aparecer entonces siempre sobre los 75 y los 80 decibeles.
Otro parámetro que debemos analizar es la amplitud, que es el porcentaje de asimetría que se usa comúnmente entre los 20 y 40, pero así como se acepta clínicamente entre 34 y 36%. ¿Ya? Por otra parte, tenemos también la latencia, que mide el tiempo de aparición de la onda, y en las latencias prolongadas sugieren alteraciones retrolaberínticas o centrales, y además un CVEMP que presenta intensidades bajas es sugerente de una dehiscencia del canal superior. Eso es importante tenerlo en cuenta, ya que uno de los signos patognomónicos que podemos encontrar en las dehiscencias es de que en los CVEMP entonces se encuentren presentes ante intensidades bajas. Mientras tanto, en los OVEMPs también vamos a tener que la latencia está acá, las debemos encontrar. Vamos a activar nuevamente el puntero láser. Acá están las latencias, vamos a tener que tener en cuenta. Y la amplitud, entonces vamos a aceptar hasta 34% de asimetría. La integración clínica topográfica de la lesión. Podemos hacer entonces un análisis combinado. Por ejemplo, si tenemos un OVEMP alterado y un CVEMP normal, vamos a localizar la lesión entonces en la rama superior o en el utrículo de forma aislada. Ya cuando pasa al revés, cuando tenemos un CVEMP alterado y un OVEMP normal, entonces la zona que está alterada va a ser la rama inferior o el sáculo aislado. ¿Ya? Y por último, cuando están ambos alterados, vamos a encontrar un compromiso vestibular extenso. ¿Ya? Esto lo tenemos que hacer también una correlación clínica, en donde podemos tener como también dependencia visual, y que vamos a ver entonces una estabilidad pronunciada a eliminar la visión durante la evaluación, y una disfunción otolítica en donde la inestabilidad se va a manifestar también al caminar en superficies irregulares. Y tomándonos de esto último, vamos a hablar entonces de la posturografía dinámica, ¿ya? La posturografía dinámica entonces evalúa el control postural y evalúa el resultado funcional entonces del sistema del equilibrio global mediante el reflejo vestíbulo espinal, ¿ya? Acá nos vamos a evaluar entonces principalmente este reflejo. ¿Ya? Esta prueba entonces es vital para la rehabilitación vestibular, ya que nos permite cuantificar el riesgo de caídas y monitorear cómo el paciente utiliza los mecanismos de sustitución, de habituación y adaptación para poder compensar el daño el que está enfrentando. Ya, pero antes de hablar de eso, vamos a hablar de que la fotografía entonces, como mencionamos, evalúa, su objetivo entonces es analizar el sistema nervioso central, integrar y priorizar la información somatosensorial, visual y vestibular frente a condiciones de destabilización controladas, ¿ya? Vamos entonces a evaluar el sistema vestibular, vamos a evaluar el sistema visual y el somatosensorial bajo 6 condiciones a través del test de organización sensorial que tenemos acá. Ya, entonces lo vamos a evaluar primero en una superficie firme y luego en una superficie inestable. Primero vamos a evaluar con los ojos abiertos, luego vamos a evaluar con los ojos cerrados y luego vamos a evaluar con la visión referenciada, ¿ya? Luego le vamos a quitar la superficie regular y vamos a quitar entonces el sistema somatosensorial, y entonces vamos a estar aquí, por ejemplo, en el C4, en la condición 4, va a estar funcionando la dependencia visual y la información del sistema visual y la información del sistema vestibular. El que más nos importa a nosotros es la condición 5. ¿Por qué? Porque aquí está tanto el sistema somatosensorial como el sistema vestibular aislado, ¿ya? Entonces aquí estamos evaluando puramente el sistema vestibular de forma aislada, ya que suprime la visión y altera la propiocepción. Y por último, entonces, evaluamos el sistema vestibular con la interferencia visual con la visión referida, ¿ya? Los parámetros de análisis de la posturografía
tenemos que tener en cuenta de que los valores más cercanos a cero nos hablan de una estabilidad funcional. Ya los valores bajos nos hablan de riesgos inminentes de caída. Y los índices sensoriales, los que más nos importan, que quizás sea una comparación con las distintas condiciones, es el BEST, que es el vestibular, ya que se compara la condición 5, en donde es puramente vestibular, y el C1, en donde están todos los sistemas funcionando, ¿ya? La interpretación y la utilidad clínica, vamos a tener entonces como patrones de alteración la dependencia visual, la dependencia somatosensorial y un déficit vestibular. Toda esta información entonces nos puede entregar la posturografía, ¿ya? Y la utilidad clínica es una evaluación objetiva al riesgo de caídas, monitorea la compensación en la rehabilitación vestibular y nos da los primeros lineamientos y detecta patrones inconsistentes o simulación, ya como bajo condiciones estructuradas podemos detectar estas ciertas inconsistencias. Tenemos 3 preguntas clínicas que respondernos mediante esta evaluación. Es decir, que si se cae, que nos va a hablar como del riesgo global, ¿ya? Hablamos entonces de que cuando son más cercanos a ceros tenemos más riesgo inminente de caídas. ¿Por qué se cae? Que son el índice sensoriales que podemos tener la dependencia visual, la dependencia somatosensorial o un déficit vestibular. Y cómo intenta no caerse son las estrategias posturales o los mecanismos de compensación que se activan durante la evaluación, ¿ya? Y estos mecanismos, las estrategias que hablamos son la de paso, que es mover un pie, mover los talones, o la tibial, y la coxal, que es la de movimientos de cadera, ¿ya? Entonces tenemos la de paso, la de talón, dejémoslo más fácil, la de paso, la de talón y de cadera, que son formas en donde el cuerpo busca mantener el equilibrio. Entonces, ya para ir finalizando esta clase, tenemos que entender el mapeo topográfico que hemos hecho, ya que hemos hecho un barrido completo de las estructuras, ya que nos permiten ver qué estamos evaluando. Por ejemplo, los canales los podemos evaluar con las pruebas calóricas, el canal horizontal y los canales verticales, y tanto como el anterior y el posterior lo podemos evaluar mediante el BGIT. El sáculo y el utrículo entonces lo podemos evaluar mediante los VEMPs. En el sáculo, el nervio inferior, lo podemos evaluar con el CVEMP, y el nervio superior o el utrículo lo podemos evaluar con el OVEMP. Y por último, podemos evaluar las vías centrales, que lo evaluamos mediante la posturografía y las pruebas oculomotoras. Como síntesis ya del módulo, la evaluación instrumental entonces combinada nos permite correlacionar los hallazgos funcionales con la anatomía lesionada. ¿Ya? El diagnóstico entonces certero nace desde integrar la historia clínica con los resultados de la evaluación para poder realizar una rehabilitación totalmente personalizada, ¿ya? Según lo que nos está mencionando el usuario y según lo que nos está diciendo la clínica, ¿ya? Entonces la topografía la topografía precisa que nos entrega, ya que con todas estas evaluaciones podemos saber cuál es, bajo un mapeo anatómico, qué estructuras están fallando, la naturaleza complementaria, ya que ninguna de estas pruebas es absoluta por sí sola, sino que representan piezas de un rompecabezas. Tenemos que siempre realizar la lectura cruzada o realizar un cross-check con un conocimiento profundo de la neurofisiología, siempre teniendo en cuenta qué es lo que estamos evaluando, qué estructuras estamos evaluando, y con un enfoque funcional, ya que los hallazgos de las evaluaciones van a tomar sentido o tienen un valor clínico cuando se utilizan para guiar e interpretar la rehabilitación vestibular personalizada. Ya cuando pensamos como clínicos y podemos y seamos capaces de integrar todo lo que nos está diciendo el usuario desde la anamnesis hasta obtener los resultados de las evaluaciones, vamos a tener que pensar siempre en un enfoque funcional. Espero que esta clase les haya sido útil, y cualquier duda o consulta me la pueden dejar en el foro. Yo la voy a estar revisando a brevedad. Que tengan una muy bonita tarde.